Ujú. Bueno, damos gracias al Señor entonces. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de los Hechos, la clase número 3. Hoy vamos con el capítulo 2, del 1 al 13. Nuestra hermana Mónica nos va a leer esta primera parte del texto entonces. Hermana Mónica, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Amén. Esa es la primera Amén. parte. Les ruego, por favor, que silencien sus audios, por favor. Y la segunda parte, ¿está Marlene por ahí? Sí. Amén. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia. Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar de nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Amén. Bueno, están entonces ahí en la expectativa del Espíritu Santo. Recuerden cuál había sido la instrucción del Señor. No se muevan de Jerusalén hasta que venga ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Están en una profunda, recuerden silenciar sus micrófonos, están en un profundo estado de expectación, están en un estado también de gran unidad, todos ahí, y eso evidentemente le da un tono de armonía entre quienes estaban reunidos ahí. Particularmente el verso 1 nos da cuenta de eso, ¿cierto? Y la unidad, ¿cierto?, constituyó un sello importante en la Iglesia Apostólica. No todo era perfecto, desde luego, pero la comunión entre los hermanos era un distintivo que no debemos pasar por alto. Aquí hay un elemento sumamente importante porque tiende a creer o a concebir la idea de que la Iglesia Apostólica fue perfecta. En realidad no fue perfecta. Tuvo algunos matices, tuvo algunos desaciertos que más adelante los vamos a ir viendo, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas lo importante que hay que resaltar acá es el tema de la unidad. La unidad es un tema vital, ¿cierto? Y 1 Corintios 12 al 13 nos dice, dándonos la idea, ¿cierto? El apóstol Pablo desarrolló mucho este concepto de unidad y es importante también que nosotros lo entendamos, porque el distintivo que los creyentes tenemos es el amor que debemos profesarnos a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo. Aquí está la analogía del cuerpo, para que podamos entender entonces que nosotros formamos parte de un cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, es decir, los gentiles, dice la versión Reina Valera. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? Me fui a la epístola de Pablo de 1 Corintios, es que la unidad es tremendamente importante, hermanos y hermanas. Nosotros como congregación debemos cada domingo, que en cada tiempo, afianzar este espacio de unidad, de afecto, de cariño, con las complejidades que cada uno de nosotros tenemos. Y es importante que aprendamos también a sobrellevarnos, a aceptarnos nosotros como congregación y a vivir, si no en una perfecta armonía, por lo menos en una armonía que nos permita compartir los tiempos en el Señor, donde podamos levantar también nuestros brazos, nuestras manos sin ni contiendas, en el pleno sentido de que formamos parte de un cuerpo y por lo tanto hemos de honrar el cuerpo al que sin lugar pertenecemos, ¿cierto? Esta idea fue reforzada por el apóstol Pablo y es un componente, vuelvo a decir, muy relevante de la iglesia. La unidad es identidad como creyente. Fíjense lo que les dijo el Señor a sus discípulos en Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Por lo tanto, este es un mandato. Aquí no hay un planteamiento condicional, es decir, si tu hermano es simpático, tú ámalo. Si tu hermano tiene elementos en común con él, ámalo. Si tu hermano te beneficia, ámalo. No, en realidad este es un llamado a amarnos como congregación y en esta actitud también que tiene la iglesia en esta parte de la historia, ¿cierto?, de la salvación, la iglesia apostólica, este sentido de profunda unidad. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el vínculo, cuál es el cemento que a nosotros como creyentes nos mantiene unidos? El amor, ¿cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento del Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien me puede decir cuál es el gran mandamiento del Señor? Amarás al Señor con todo tu Con corazón, todo tu corazón. Ya amarás al Señor tu Dios con todo tu con, corazón. sí, ¿Qué más? con toda tu mente, con Con toda tu toda tu mente, con toda mente, tu sí, con y todas tus fuerzas. Y fuerza, arregló sí, seguido, dice algo al importante prójimo, también. y al prójimo como a ti mismo. No y al prójimo, y a tu prójimo. Ya, Y a tu eso. prójimo como a ti mismo. Entonces, la pregunta que tenemos que formularnos, y es el motivo quizás para otra enseñanza, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Hermano Naile, ¿quién es nuestro prójimo, según usted? Todas las personas son nuestro prójimo. Ya, muy bien, pero en el sentido, por ejemplo, de la parábola que el Señor nos enseña, la parábola de, ¿cuál era, hermanos? La ay, del, se me olvida, por favor, ¿alguien me ayuda? ¿La del samaritano? Del buen ¿No? samaritano, gracias, Elita, ¿cierto? Del samaritano que asiste a una persona que estaba malherida. En realidad, el prójimo sí efectivamente es todo aquel que es susceptible de ser ayudado por nosotros. Pero principalmente, esto es importante que lo entendamos también en el contexto en que estamos hablando, que el prójimo por excelencia es mi hermano en Cristo. Él es mi prójimo por excelencia. Hemos de tener la voluntad de ayudar a todo el mundo. El apóstol Pablo nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No se cansen de hacer el bien, porque a su hora cegaremos si no desmayamos. Es decir, hay un llamado de atención de la Escritura a sí ser solidario, a ser amable, a ser un buen creyente, pero finalmente todo esto va a fluir en dos vertientes. Primero, para glorificar al Señor, eso es importante. Y segundo, para glorificar y honrar al Señor. Y segundo, para testimoniar de Cristo. O sea, no podemos ser creyentes que no seamos capaces de tener actitudes solidarias, amables, ¿cierto?, con aquellos que no conocen al Señor. Por el contrario, nosotros siempre debemos dar el ejemplo en ese sentido. Vamos al texto. Entonces, hermana Paulina, ¿qué dice el verso 2? Hermana Paulina, ¿está por ahí?
Perdón. Sí, estaba leyendo. El 2 y el Sí, 3, Paulita, por favor. ya. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Miren, acá es súper interesante la palabra que utiliza Lucas. Aparece aquí unas lenguas como de fuego. Inicialmente uno se siente tentado a pensar por el texto en sí que esa expresión como es un símil, es una comparación, es una forma de alguna manera ilustrativa de referirse a un fenómeno que no podemos explicar. Es como cuando al Señor dice que en el huerto de Getsemaní su sudor era como gotas de ¿qué? De Sangre. sangre, Sangre. ¿cierto? Muy bien. Era como gotas de sangre. Eh, pero ese cómo nos pone entonces probablemente la lógica de creer que ese cómo, ese símil, ese elemento comparativo, no esté dando cuenta de una realidad más figurada que real. Pero la mayoría de los exegetas, intérpretes bíblicos, hermeneutas, qué sé yo, han llegado a la conclusión en que efectivamente se produjo un fenómeno donde se veía fuego visiblemente, porque además de los discípulos que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, como leímos hace un momento atrás, nos leyó Mónica y Marlene, había también una multitud de personas que estaban siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo quiero que nos imaginemos, igual que el sermón del domingo con Abraham, ¿cómo debe haber sido esto? Ellos estaban en un espíritu de adoración, de búsqueda, y de repente un estruendo, yo me imagino un sonido estrepitoso que vino del cielo, ¿cierto? Y comienza a encenderse ese espacio y comienzan entonces a hablar en lenguas los que allí estaban. Todo ocurre muy rápidamente, ¿cierto? Un estruendo similar a un viento desbordado que quizás golpeó el lugar, y esto es sin lugar a dudas una expresión del poder de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo. Quiero que seamos también enfáticos en esto. Lo que ocurre ahí es una manifestación del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, lo que ocurre ahí no es algo baladí, no es algo simple. Estamos hablando de la irrupción del Espíritu Santo en una comunidad que se extendía en términos numéricos a 120 personas. Por lo tanto, lo que debe haber generado eso, sin lugar a dudas, debe haber llamado la atención profundamente entre quienes estaban en ese lugar. El fuego, hermanos y hermanas, es una evidencia de la presencia de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nos hallamos con varios hechos donde Dios se revela en medio del fuego. Y aquí podemos establecer, ¿cierto?, una analogía también, una comparación entre este fenómeno que se da en Pentecostés, aquí en Jerusalén, respecto de otros hechos que ocurrieron, donde el fuego también es un elemento muy presente en los momentos en que se revela Dios. Mi hermana Naile, por favor, si me ayuda con ese texto. Génesis 15:17. Y sucedió que, cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. Amén. Amén. Se fijaron, entonces, estamos viendo cuando Dios hace el pacto con Abraham y los elementos visibles que se encontraban. Abraham se duerme, ¿cierto? Y nos encontramos que la presencia de Dios se expresa, se manifiesta en una antorcha de fuego. O sea, estamos estableciendo una analogía entre estas lenguas como de fuego que fueron repartidas y el fuego, ¿cierto? Que también es un elemento, como decíamos, muy presente en momentos en que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Mi hermana Brendita, por favor, Éxodo 3:2. ¿Qué dice ahí? Éxodo 3:2 dice, allí
el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Fijan, nuevamente entonces, ahora Dios se revela a Moisés, ¿cierto? Ya vimos en el pacto con a Abraham la antorcha de fuego, aquí vemos una zarza que ardía, pero una zarza que milagrosamente no se consumía. Nuevamente entonces nos encontramos o estamos en presencia ante otra forma también del fuego. Éxodo 19:18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía en extremo. Que encontramos aquí nuevamente entonces otro elemento donde Dios se manifiesta, se expresa, se revela en medio del fuego. Podemos suponer con razones bíblicas entonces que el fuego allí observado era la manifestación de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. Dice entonces, y sopló, estoy volviendo al texto inicial, verso 2, de repente un estruendo como de un fuego, un viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Debe haber sido entonces, hermanos, una experiencia de notables efectos visuales, no solo entre los discípulos, sino también entre esa multitud de gente que estaba presente en ese lugar. Busqué un dibujo, algo que de alguna forma pudiese graficar lo que estamos hablando, y aquí estamos frente entonces en una gráfica que de alguna forma podría ayudar a imaginarnos mejor o a materializar nuestra imaginación respecto a cómo pudo haber sido esto. Ahora, no sé si hayan estado tan ordenaditos como ahí. Lo cierto es que fue un momento de profunda irrupción del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes un comentario, ya le voy a citar ahí al autor y le voy a pedir a mi hermana Emma, ¿no alcanza a ver el texto? A mi hermana Eli, ¿alcanza a ver el texto, mi hermana Eli, usted? ¿Bien? Amén. Listo, por favor, ayúdenos con la lectura. Y después sigue la hermana Marlene. Amén. Dice, para evitar lecturas fragmentarias e interpretaciones sesgadas, Hechos 2 tiene que ser examinado como un todo. Se trata de un relato secuencial, sin pausas, de un evento que un protagonista directo explica teológicamente y que se visibiliza en el testimonio colectivo de una comunidad de discípulos. Luego de un tiempo de espera, cuando estaban reunidos en el aposento alto, la comunidad de discípulos tuvo una visitación especial de Dios. Como se les había prometido, fueron bautizados con el Espíritu para ser testigos, más allá de Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Mencionamos, Elita, perdone, acuérdense que testigos en el griego martures o martureo, que quiere decir mártir, ¿cierto? Donde viene la palabra mártir en castellano. Por tanto, ser testigo es ser potencialmente un mártir, eso es importante. Hermana Marlene, por favor. Ya. Precisando que el descenso del Espíritu no fue un evento programado que dependió de la voluntad y de la acción humana, utilizando analogías y metáforas como las de una violenta ráfaga de viento y lenguas como de fuego, Lucas relata que hubo en esa ocasión señales audibles y visibles de la presencia del Espíritu. El viento tiene claras reminiscencias de la manera como el profeta Ezequiel simboliza la obra del Espíritu, y el fuego recuerda lo anunciado por Juan el Bautista durante su ministerio profético. Muy bien, cuando yo coloque comentario, se quiere decir que estamos citando un comentario, ¿cierto? Textualmente, y ahí entonces yo le coloco la cita para que usted sepa que eso lo extrajimos de un texto, de un comentario bíblico, para que vayamos entonces. A mí me llama la atención lo que dice acá el autor, y entre los autores que escriben, digamos, en este comentario, que este evento que ocurre no fue un evento programado. De pronto, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que las iglesias quieren gestionar el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que
que ellos pueden manejar a su antojo a la tercera persona de la Trinidad. Me tocó ver en algunas iglesias, particularmente en una en realidad, donde hay personas que dicen poseer el ministerio de transmitir el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, de generar una experiencia pentecostal con manifestación de lenguas, porque esta persona se dice poseedora de un carisma, de un don, ¿cierto? Por el cual puede transmitir el Espíritu Santo. En realidad eso, a la luz de la palabra, constituye una falsedad absoluta. El Espíritu Santo obra como quiere. Y hoy día, si alcanzamos, o por lo menos en la próxima clase, vamos a desmitificar varias cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo y también vamos a definir aquellos aspectos que hacen relación a lo que nosotros como congregación creemos, ¿cierto? En la semana pasada hablamos de las dos líneas en el mundo reformado acerca de la manifestación de los dones y unos grupos se identifican como ¿cómo se llamaban? Me acuerdo, hermano Crosby, estaban los cesacionistas y los continuistas, ¿cierto, hermano Crosby? Ahí está. Algunos sostienen que sí están en pleno ejercicio los dones y otros que no están en ejercicio los dones. Lo vamos a ver con mayor profundidad un poquito más adelante, sino hoy día, por lo menos en la próxima clase, donde definamos algunos aspectos que tienen que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo, opinar algo, decir algo? Amén. Pastor, una pregunta. Sí. En virtud, sí, tengo una pregunta, Pastor. Mire, entonces, en virtud de lo que efectivamente nosotros nos adquirimos a lo que dice la palabra, ¿cómo uno discernir, uno en lo personal, en su relación con el Señor y con la palabra, discernir efectivamente que estamos en presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu nos está moviendo, que, no quiero que se malinterprete, no digo que me tiene que mover la mano para demostrarlo, no es así. Es cierto, es un sentido figurado lo que estoy diciendo, pero ¿cómo para evitar caer en situaciones en que uno podría malinterpretar respecto a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? O sea, hay que, No sé. dice el libro de Efesios, en los primeros capítulos, en el primero, de que nosotros en el momento que creímos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Miren, hasta antes de principios del siglo XX, la mayoría de las iglesias no concebían esto del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. No existía. La mayoría de las congregaciones no tenían en su línea doctrinal, en su quehacer como comunidad cristiana, el hecho de que haya manifestaciones del Espíritu Santo. Estas comenzaron a ocurrir a principios del siglo XX y en Estados Unidos particularmente se dio una muy grande que fue el famoso avivamiento de Calle Azusa, que dio origen a las asambleas de Dios. Ahí hubo manifestaciones del Espíritu Santo y posteriormente acá en Chile, bueno, esa experiencia con Charles Parham en Estados Unidos dio origen al movimiento pentecostal porque esa experiencia se pasó por el mundo y llegó acá también con la iglesia metodista en Valparaíso, donde también se produce un movimiento de carácter pentecostal. Vamos a explicarlo con mayor detalle después. Pero hasta antes de esos hechos, no había problema, o sea, nadie se preguntaba si el Espíritu Santo se manifestaba con lenguas o no. Todos los creyentes hasta ese entonces, los teólogos, los estudiosos de la Escritura, estimaban que el Espíritu Santo estaba presente en la vida del creyente. Y una persona cuando es regenerada por la acción del Espíritu Santo. El libro de Efesios dice que nosotros tenemos el arra, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, es como el anticipo de la gloria de la que vamos a ser beneficiarios y objetos cuando estemos en la gloria con el Señor. Por lo tanto, en ninguna parte de la Escritura, de hecho son muy pocas, se habla de esta manifestación del Espíritu Santo y este hablar en lenguas. Yo tengo algunas reticencias al respecto, respecto al bautismo del Espíritu Santo. Creo que debemos como creyentes nosotros de comunidad reformada
saber que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en y con nosotros. Lo de las manifestaciones es algo anexo. No es tema. Lo cierto es que el Espíritu Santo está con nosotros conduciéndonos, nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Es nuestro compañero, el paracleto, el consolador, es nuestro abogado, ¿cierto? Por lo tanto, está presente en nosotros. Ahora, que algunos hermanos crean que el Espíritu Santo produce manifestaciones de este orden, bueno, la verdad es que a la luz de la Escritura, nosotros podríamos determinar que estos dones efectivamente cesaron y que estas manifestaciones, estos milagros, fueron un elemento de revelación que en este periodo de la iglesia el Señor permitió que ocurrieran. Ojo, y quiero ser enfático en esto. No es que nosotros no creamos en los milagros. Nosotros creemos en los milagros. Creemos en las sanidades. Pero lo que no creemos es que hay personas que tienen específicamente un don, un llamado, un ministerio por el cual se identifican y son identificados ante la congregación como alguien que tiene el don de sanidad. Yo creo que no. Nosotros creemos en la oración. Delante oramos por una persona que está en un delicado estado de salud porque creemos que Dios puede hacer milagros. Lo que no creemos es que hay personas específicamente con ese don, ¿cierto? Y que puede salir por las iglesias a sanar personas, en fin, no creemos eso. Más o menos por ahí va, hermana Mónica, y vamos a seguir respondiendo conforme vayamos avanzando en el texto. ¿Alguna otra pregunta, alguna opinión? Por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. No, seguimos entonces. Muy bien. Tenemos entonces, quiero citar a Kissmaker, otro comentarista, ¿cierto? Y quiero compartir con ustedes este comentario. A ver si la hermana Paulina me ayuda con el texto, por favor. Si está por ahí la hermana Paulina. Recuerden que yo no lo estoy viendo, ¿ah? Las lenguas fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba capacidad. El texto griego indica que la llenura con el Espíritu ocurrió de una vez por todas, es decir, el Espíritu no vino y se fue, sino que permaneció, como es evidente en el relato de Lucas. Cuando Pedro se dirige al Sanedrín, él está lleno del Espíritu. Fíjense, y esos textos podemos revisarlos si mi hermana Naila los busca, mi hermana Nailita los busca, Hechos 4:8. Fíjense cuando hablan lleno del Espíritu Santo, cuando habla de lleno del Espíritu Santo, no está hablando de manifestaciones extraordinarias, no está hablando de manifestaciones extraordinarias. Si alguien tiene la Biblia por ahí, 4:31, si alguien me puede ayudar a buscarlo, 4:8 y 4:31. Por favor, hermana Paulina. Después de su conversión, Saulo recibe el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu no es repetitivo, porque el Espíritu Santo permanece con la persona que ha sido llenada. Además, va alcanzando en círculos concéntricos a los samaritanos, a los gentiles y a los discípulos de Juan el Bautista. Esto ocurre en perfecta armonía con y en el cumplimiento del mandamiento de Jesús dado a los apóstoles de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Hermana Naile, ¿encontró el texto? Sí. Ya, por favor. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Eso, mire, se fija entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Si alguien me ayuda a encontrar la interpretación correcta del texto.
Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero no había manifestaciones de ningún tipo. ¿Qué podemos entender por llenura del Espíritu Santo ahí? Por favor, ¿quién me ayuda? Crosby. Cos- ¿Quién está por ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora dice, estaba lleno, porque nosotros decimos hoy día, oye, está lleno el Espíritu Santo. Pero claro, hoy día decimos está lleno el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Con manifestaciones, en algunos casos extrañas, ¿por qué no decirlo? En otras en un estado de éxtasis y de contemplación mística muy profunda, pero aquí el texto nos dice otra cosa. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando habla al Sanedrín. Y entonces es para ustedes, en este contexto, que Pedro esté lleno del Espíritu Santo. ¿Aló? eh, en paz con el Señor, lleno de Puede gozo. ser, o sea, yo diría que eso está presente, pero no aquí, Moni. Hay elementos que están aquí. Por ejemplo, Pastor, perdón. pastor, yo leí, disculpe, no sé si estoy bien, pero aquí me da a entender, cuando habla lleno del Espíritu Santo, que Pedro estaba frente a personas que igual eran sabias, pero él Bien, por ahí habló va. con sabiduría. Exacto. En él había conocimiento, en él había palabras Eso, conocimiento. sabias, en él había valentía. La hermana Eli como que le dio un poco en el clavo. Entonces, lo que Había, mencionó Mónica también, porque está lleno había del Espíritu autoridad Santo. también, ¿Cómo? pastor. Había autoridad en él también. Claro, pues también es un elemento de la llenura. Entonces, independiente, ¿qué es lo que quiero Puede ser decir? que, pastor, Dígame. pastor, puede ser que se hayan manifestado los frutos del Espíritu Santo. En este contexto no, Pati, pero también eso es llenura del Espíritu Santo. Recuerden que, igual Ok, que Mónica, es un elemento que está presente. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es una persona que da frutos. Eso es llenura. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nos saquemos de la idea, digamos, esa matriz carismática o muy pentecostal, con el respeto que me merecen mis hermanos, de que llenura es manifestación. No es así. No es así. Pablo también habló lleno del Espíritu Santo. Esteban también habló lleno del Espíritu Santo. Pero no había manifestaciones de ningún tipo. No, no habían. Había valentía, había certeza, Sí. había sabiduría, no necesariamente Pastor, manifestaciones. ¿puedo? ¿Sí? Pastor, ¿puedo leer un pequeño ¿Sí? como explicación, comentario que encontré acá que podría Por aportar? favor, Mire, adelante. Sí, dice, desde luego. escuche, por favor, hermano, mire, dice, Pedro habló con denuedo delante del concilio, Eso. sometiéndolo a juicio, demostrando que el que crucificaron había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles estuvieron a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. Valentía, ¿se fijan? Certeza. Bueno, eso es básicamente lo que quería yo. La hélice sacó un 7, pastor, La yo un Eli 4. sacó un 7. Entonces, quería hacer, recuerden comentarios, citamos Pastor, Kissmaker. pastor, ¿Sí? una consulta nos puede el hecho de estar lleno, uno puede también decir, no sé si estoy mal, pero una persona que está en constante oración, buscando del Señor, puede tener ello la llenura del Espíritu Santo y va a hablar con más, como se dice, con más de nuevo, con más autoridad, De o no nuevo, es, de nuevo, sí. de- Sí, o no es. bueno, siempre es beneficiosa la intimidad con el Espíritu Santo. Siempre nos va a proveer de herramientas superiores cuando nosotros confiamos en Él. O sea, de hecho, cuando Jesús les dice a los discípulos que cuando iban a testimoniar del Evangelio, les dice, no se preocupen, ¿cierto? Porque el Espíritu va a orar por vosotros. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que esto no es una realidad mística, sino una cuestión de relación profunda con el Señor. Y claro, quien está en comunión, evidentemente que es más certero, es más efectivo. Yo les quiero preguntar algo sin que nadie me diga nada.
Usted y yo hemos pecado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Cuando hemos pecado, ¿sentimos que estamos lejos del Señor? Sí, Amén, ¿cierto? Por lo tanto, ¿somos más o menos efectivos en la transmisión de la verdad? Efectivo. ¿Cómo? menos, Menos O efectivos, pues. sea, menos Hay menos efectivo. intensidad de nosotros, ya, ya, ya. porque no hay comunión, po. Porque el Espíritu está contristado por nuestro pecado. ¿Se fijan? Por eso que la invitación del Señor siempre es ir y pedir perdón, rogar al Señor su perdón. Por eso que el domingo, parte de nuestra liturgia, está el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor. Amén. Y el Señor nos perdona para que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea una comunión fluida. Pero también recuerden ustedes que lo que produce llenura también es la lectura de la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Hoy día hay un Pastor, decrecimiento notable de lectura de la Biblia de la hermandad cristiana en el mundo, decía una estadística. Hoy día ya nos está abriendo la Biblia y teniendo hoy día mucho acceso para tener el texto santo en nuestras manos a través de los teléfonos, los tablets, en audio, en fin. Estamos viendo entonces. Amén. ¿Quién no ha leído? pastor, sobre lo que dijo la hermana Emma, ¿Ya? cuando ella dice que si oramos, estamos llenos del Espíritu Santo, es al revés. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es lo que te va a llevar a orar y a estudiar la palabra de Amén. Dios. Gracias. Eso Exacto. solamente. Gracias, mi hermano Crosby. Es muy certera Gracias, su hermano. opinión. Hermano Crosby, aprovechando, ¿puede leer este texto? Claro, dice el bautismo del Espíritu Santo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Gracias. La palabra lengua, la traducción del griego es dialecto. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque la gente que estaba ahí, vamos a ver más adelante, los escuchó hablar en sus propios dialectos. ¿Me entienden? No habían lenguas desconocidas. No era una suerte de, no quiero faltar al respeto, pero una suerte de jerigonza ininteligible, es decir, que no se entendía. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Los rabasayas. Los rabasayas, sí, que se ríen mucho el rabasaya, claro. Pero fíjense, hermano, lo que yo quiero que entiendan, había gente que era de otras latitudes, que eran judíos, muchos de ellos prosélitos, y otros judíos que habían nacido producto de la dispersión, ¿cierto?, que puede remontarse al periodo de la invasión de los babilonios, quizá el 586 a.C. Lo cierto es que como era una fiesta, que la vamos a explicar más adelante, la gente venía a Jerusalén a llevar a cabo un ritual religioso. Por lo tanto, había gente de distintas latitudes. Por lo tanto, es importante resaltar que los discípulos hablaron dialectos conocidos. No era una suerte de éxtasis de lenguas desconocidas o ininteligibles, como suele suceder hoy en día. ¿Se han fijado que cuando hay lenguas hoy día, nadie sabe lo que la persona está hablando? A veces son repeticiones sin ninguna estructura. Ustedes la han visto, ciertamente. Ahora, las personas que fueron testigos de esto decían, hablan en nuestra propia lengua. Les era un idioma o una lengua conocida. Por lo tanto, sabían lo que estos galileos estaban hablando. No debemos entonces pasar por alto que todo se da en un marco de celebración judía, Pentecostés. Por tanto, a Jerusalén confluían una gran cantidad de personas
de las más diversas naciones, y el texto más adelante nos da cuenta de eso. Dice, moraban en Jerusalén judíos de la diáspora, la dispersión, ¿cierto? Uno puede ir a Santiago 1.1 o a 1 Pedro 1.1, porque ellos le escriben a los creyentes de la dispersión precisamente. Y estos habían venido a la fiesta, posiblemente eran bilingües, que quiere decir, además de hablar la lengua de origen, su lengua nativa, hablaban también hebreo. Y ellos quedaron perplejos al escuchar a judíos de Galilea hablando el lenguaje de las etnias que rodeaban el mar Mediterráneo. Eso es un comentario, no es mía esa idea. Por lo tanto, lo que la gente escucha ahí son sus idiomas. No es una lengua inteligible, no es una lengua que no se entendía, no, era claramente comprensible lo que ellos hablaban, ¿cierto? Un poco de historia nos puede ayudar a conocer las causas por las cuales Dios eligió ese día. Él había ordenado al pueblo de Israel que celebrara ciertos acontecimientos con mucha prolijidad, especialmente cuando se trataba de dar valor a la libertad conseguida y los medios para conseguirla. Pentecostés, ponga atención por favor, marcaba la finalización de la cosecha que comenzaba con el primer corte del grano. No tenemos tiempo para ir a Deuteronomio 16, 9, 10, pero usted cuando vea nuevamente esta presentación, usted sabe que puede encontrar ahí el texto. Y el ofrecimiento de la gavilla mecida, Levíticos 23, 11. Por esta razón recibió también otros nombres como fiesta de la cosecha, en Éxodo 23, 16, o de las primicias, según nos refiere Números 28, 26, que en sí muestran el gozo del pueblo por ver el resultado de la bendición de Dios y que los estimula a ofrendar jubilosamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, con este comentario, que ahí está, por ahí está el autor, perdón, era una fiesta. La gente venía... Perdón. Enmudezcan, por favor, sus micrófonos. Amén, gracias. Era gente que venía de todas las latitudes del mundo conocido a celebrar Pentecostés. Por eso que Dios escogió este día. Dios lo denominó Santa Convocación porque todos venían a presentarse a Él libres del dominio de otro Dios. Levítico 23, 21. Era tiempo de gran gozo, era una fiesta de mucha alegría, hermanos. Deuteronomio 16, 15. Por lo recibido y la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios. También nos cuenta Jeremías 5:24, y está aquí la cita, comentario bíblico del Continente Nuevo. Entonces, el marco histórico donde ocurre esta celebración es Jerusalén. ¿Y qué celebración se estaba viviendo? Pentecostés, la fiesta de la cosecha. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna queja? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Gracias. Ahora, en el Antiguo Testamento, la persona del Espíritu Santo no había aparecido en su real y total magnitud, ¿cierto? Porque la Escritura es un proceso revelativo. Recuerden ustedes que los judíos no conciben el concepto de un Dios trino o un Dios triuno, como lo llaman algunos teólogos. Por lo tanto, en esta parte de la historia de la iglesia, la historia de la salvación, nos encontramos con la persona del Espíritu Santo. El cristianismo, hermanos, se distingue de otras religiones por ciertas singularidades en cuanto a su historia y doctrina. La Trinidad de Dios es una de estas singularidades. Los cristianos creemos en un Dios que subsiste en tres personas. Por eso que alguien dice, el Antiguo Testamento es Dios Padre, ¿cierto? El Nuevo Testamento es Dios Hijo, y el libro de los Hechos es del Dios Espíritu Santo, para que podamos entender un poquito en términos de ilustración y de aplicación. Por lo tanto, nosotros debemos saber quién es la persona del Espíritu Santo y por qué somos una religión singular. Por ejemplo, pregunto, hermana Naile, ¿los musulmanes son trinitarios? No, Esa respuesta pregunta. no. No, No, parece que no. No, pues no son trinitarios.
Si la única No, porque religión que ellos No, porque no creen creen en en dos Jesús. dioses. claro, lo dice Dudara, Marlene, ¿los católicos romanos son trinitarios? Em, tengo dudas, perdón. Bueno, cuando le enseñan a Sí, los pues son trinitarios. son trinitarios, Cuando pues, se persinan, gracias, Dios Vivi. Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Exactamente, son trinitarios, sí, pues. Viviana, ¿los testigos de Jehová son trinitarios? No, No, pues muy no, bien, porque para él Jesús es un profeta, siquiera exacto. eso. Es una creación de Dios, miren. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. No vamos a abordar el tema aquí, vamos a ir viéndolo más adelante también, para no derivar el tema, digamos, a la cuestión estrictamente doctrinal. Pero miren esta figura. Miren que es... miren, el Padre no es el Hijo, pero el Hijo es Dios. El Hijo no es... Ay, el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Me entienden la gráfica, cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una manera nomás de expresarlo, porque tampoco es comprensible a la luz de la razón. Entonces, nuestro Dios, al Dios al que nosotros adoramos, es un solo Dios que subsiste en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Son tres personas independientes entre sí. Miren, pregunta para ustedes. San Agustín dice, ve al bautismo de Jesús, ¿cierto? En el río, ¿cómo se llama el río donde fue bautizado Jesús? ¿Se acuerdan? No. ¿Jordán? El Jordán, muy Jordán. bien, gracias. El río Jordán. Entonces, San Agustín decía, ve al Jordán y verás la Trinidad. ¿Por qué San Agustín dijo eso? Piensa en un momento qué es lo que ocurre en ese maravilloso momento. A ver si alguien se acuerda. Cuando estaba Juan el Bautista bautizando, Estamos hablando, Dios, ¿dónde se observa la Dios Trinidad ahí? Como decía San Agustín. Ve al Jordán y ve la Trinidad. pero, o sea, por lo que yo creo, porque estaba Juan el Bautista, viene Jesús y Dios le dice que una paloma va el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, ¿o no? Ya viene más, pero ojo, Emita, un cuento te entiendo. Si tú se lo tuvieras que explicar a alguien que no entiende esto, Sí, no te no entendería. entendí. ¿Me entiendes, No, Emita? Ya, sí, me lo sí, dijiste bien, ¿eh? Está bien, te entiendo perfectamente, pero gracias. ¿Quién lo puede decir de otra manera? Ya la Emma lo dijo. Ahora hay que adornarlo un poquito nada más. Miren, Que en el momento del bautismo se hace está la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿cómo? La paloma, Espíritu La Santo, paloma era el Espíritu Santo, muy bien, que descendió en forma de sí, paloma, el Hijo que se que está redó como de bautizando y la paloma. voz que viene del cielo del Padre. Este, Ahí está la Trinidad. ¿Se entiende? Muy bien. Ah, Ya. Gracias. Silencien sus micrófonos. La voz del teólogo. Vamos a citar acá a Royal McCune, me parece que es. Hermana Nail, ¿está por ahí? ¿Me puede ayudar con este texto? Sí. La Trinidad de Dios constituye una de las doctrinas fundamentales en cuanto a Dios. De hecho, sin ella no existiría posibilidad alguna de la encarnación de Dios Hijo. Y sin la encarnación tampoco la redención llevada a cabo por el Hijo, ni habría aplicación alguna de la redención por parte del Espíritu. Desde el punto de vista teológico, el término Trinidad es realmente más descriptivo que la palabra Trinidad. Ahí hay una... Trinitario.
Pero un poquito. Hay una corrección, mi querida Nailita, porque leyó 2 veces Trinidad. Mire cómo estamos condicionados. Pero el teólogo dice triunidad. Ay, sí, ¿Se ¿verdad? fija? Dice, Ya va. el término Déjeme acá triunidad. grande. Sí, esa, es parte de ahí. El término triunidad. Claro, sí, ya va, déjeme voltear mejor el teléfono así Muchas en gracias. horizontal para agrandar, porque lo tenía en vertical. Allí. Ok. El término triunidad es realmente más descriptivo que la palabra Trinidad. Trinitario significa tripartito, que tiene 3 partes o aspectos. Por otra parte, triunidad significa 3 en 1, es decir, Dios no es triple, sino trino. No es 3 y 1, sino 3 en 1. Claro, lo que dice aquí McCune, este teólogo, es que es más correcto decirle triunidad que trinidad. ¿Ya? Continúe, mi hermana Naile, por favor. Pastor, Además, disculpe. Ay, que le interrumpa. Es que ¿sabe qué? Cómo se me viene a mí a la mente es una cosa, pero es como para entenderlo. Cuando en matemáticas a los niños les enseñan el conjunto con Claro. los 3 elementos. Es una cosa así, como Sí, que en el el conjunto están triángulo. los 3 elementos. El triángulo. Los 3. Exacto. Así como Hay varias que formas de analogarlo, sin lugar a dudas, pero ninguna es una explicación final porque es un misterio. Que es un misterio que está revelado, pero no explicado. Hermana Nailita, por favor. sigo. Además, la triunidad de Dios significa que la esencia divina subsiste de forma integral e indivisible de manera simultánea y eterna en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es 3 personas en una esencia. En teología, la tendencia ha sido o bien negar las distinciones personales en la deidad, un unitarismo básico, o aferrarse a la idea de 3 dioses, triteísmo. Exactamente, son como los extremos. Royal McCune, ¿cierto? Teología sistemática del cristianismo bíblico, ahí está la cita en la voz del teólogo. ¿Se entendió la definición, hermana Emma? ¿Cristo es igual al Padre? No, porque son tres cosas distintas. Ojo, por eso la hubiesen declarado hereje, hermana Marlene. Porque dije cosas, sí, disculpe, perdón, es que... Está bien. Lo que pasa es que la teología tiene que necesariamente utilizar el lenguaje técnico teológico que tiene precisamente para proteger o revestir la pureza de la doctrina de las herejías y de las distorsiones. Por eso es que es importante escoger las palabras adecuadas. Pero si son iguales en esencia, Emma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te pregunto, no, Amita, ¿son iguales en esencia, en poder y en divinidad? ¿Cristo es igual al Dios Padre, a Dios Padre? Sí. Sí, pues, no duden eso, por hermana. Absolutamente. Son iguales, si no caeríamos en la herejía de los testigos de Jehová, de que Cristo, si bien es cierto, es un ser exaltado, es el primogénito de la creación, según dicen ellos, tomando mal el texto de Colosenses, es un ser creado. O sea, es decir, Cristo tuvo origen, tuvo principio, y esto fue zanjado en un concilio. A ver si mi hermano Crosby se acuerda. ¿En qué concilio fue zanjado esto, hermano Crosby? ¿El de cuál? ¿El Espíritu Santo? De Estaba en DJ otra. Crosby. Estaba volando. ¿Dónde fue zanjado el tema de la divinidad de Cristo? ¿En qué concilio? Concilio de Nicea, el año 325. ¿Quién presidió ese concilio? El emperador Constantino el Grande. Muy bien. Y llegamos al final, ¿cierto? Porque ya estamos listos con la hora. A ver si mi hermana Mónica me ayuda en esta parte del texto y estamos terminando. Hermana Mónica, por favor. Amén, amén, amén.
estaban atónitos y maravillados y Perdón, decían, Mónica, ¿quiénes estaban atónitos y maravillados? ¿la iglesia que estaban ahí? ¿La Ya, iglesia? siga leyendo, veamos. La, Sí, la ¿Ah? multitud. La la multitud que multitud, estaban muy ahí. bien. Ya, dele, Mónica. Entre ellos, claro, ya, estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos, que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todo esto, todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Están borrachos, decían. A Ya. ver, cuenten cuántas naciones habían ahí, para que vean, se hagan una idea de cuántas lenguas estaban hablando los 120. Algunos han reparado en que señalan que el texto no dice claramente si fueron los 120 investidos de este poder de hablar en otras lenguas o fueron solo los discípulos. Porque aquí dicen, fíjense, ¿acaso no son galileos? Los que eran galileos básicamente eran los discípulos. Entonces, ¿habrán sido los 120 galileos? Esto alguien podría preguntarse, ¿quiénes fueron bautizados entonces? ¿Los 120 o solo los discípulos? Dada esta expresión, fíjense, ¿acaso no son galileos? Esa es una interpretación. Lo segundo, la otra interpretación es, ¿acaso no son galileos? Tienen que pensar que Galilea era una de las regiones más pobres que existía, donde existía gente que no tenía nada de preparación intelectual ni teológica. Por lo tanto, también esta pregunta puede ser, ¿y no son galileos? O sea, galileos hablando otro idioma. Esas son las interpretaciones posibles de esta parte del texto. Ya, ¿alguien contó cuántos pueblos habían ahí? Como Son 13, 18. conté yo. Como 15. Claro, son como 14 en realidad, porque el Ponto es Con una todos los judíos. región, Asia es un continente, África es un Sí, continente. África también. Claro, entonces, pero aquí Sí, ahí tenemos no. partos, medos, elamitas, judíos, capadocianos, los de Panfilia, los de Egipto, los de Cirene, habían cretenses, habían árabes, ¿cierto? Ya, pues como Cada, 15. claro, y cada uno de ellos lo escuchaban hablar en su propio idioma. Y otros decían, estos están borrachos. Viviana, ¿alcanzas a leer el texto en letra blanca? Citando a Hitsmaker. Sí, sí, dice, el lenguaje es el vehículo de comunicación y en cada persona lo es su idioma, no es su idioma nativo. Cuando los extranjeros residentes en Jerusalén escuchaban el idioma que aprendieron en los países donde nacieron y crecieron, están totalmente asombrados. Las barreras lingüísticas que impiden una efectiva comunicación son derribadas cuando el Espíritu Santo capacita a los creyentes para transmitir la revelación de Dios a numerosos idiomas. Por lo tanto, esta expresión sobrenatural de estas lenguas que son repartidos no es lenguas que no sean conocidas, sino que eran idiomas vivos. Es decir, que en ese periodo de la historia se hablaban. No es esas expresiones lingüísticas extrañas que de pronto se observan hoy día. Perdón, pregunta. Entonces quiere decir que cada vez que las veces que yo también escuché a hermanos de distintas iglesias hablar, abrazar y cosas así, eso no es real, no O sea, condice con la palabra. puede que sean Perdón, que producto, mirándolo así no, da a entender que no es una manifestación del Espíritu Santo. puede eso. que sean producto de una suerte de sublimación del momento en que están ellos,
puede ser un tema emocional. Como de un éxtasis. O sea, nosotros cuando estamos No, orando a lo por mejor la palabra está mal hecha, no, pero entiendo pero como de perfectamente. un fervor. Sí, claro, puede ser Ya. también. Pero bueno, esto lo vamos a profundizar más adelante porque no vamos a agotar el tema hoy día, ¿ya? Por lo tanto, vamos a profundizar sobre estos temas a medida que vayamos viendo el texto. Importante para ir concluyendo, porque estamos completando nuestro tiempo de estudio, fíjense, ¿en qué parte del Antiguo Testamento las lenguas fueron confundidas? ¿Se acuerdan? Sí, cuando estaban haciendo la Torre de Babel. La Torre de Babel, muy bien. Pero ahora la lengua los unió. En ese momento se separaron por las lenguas, pero ahora todos hablaban la misma lengua, por efecto de milagro. Lo quise terminar, digamos, con esa analogía, digamos, comparación, perdón, respecto del Antiguo Testamento. Amén. El Señor es bueno. Ahí estamos. Vamos a detener la grabación para ir terminando. 1, 2,